Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos hoy a la reseña de Star Wars The Deck Building Game. En el vídeo de hoy empezaremos hablando de qué va este juego, dando una pincelada rápida por sus mecánicas y cómo funciona el turno. Tras esto os daré mi opinión sobre lo que es el juego y una pequeña proyección de lo que podríamos encontrarnos en el futuro. Así que bien, ¿de qué va Star Wars The Deck Building Game? Este juego es un juego de construcción de mazos diseñado por Caleb Grace, conocido entre otras cosas por ser uno de los diseñadores de Marvel Champions, y publicado por Fantasy Flight Games. Para el que no lo sepa, los juegos de deck building o construcción de mazos son juegos en los que empezaremos normalmente con un mazo de cartas, todos normalmente en las mismas, que iremos mejorando a lo largo de la partida. Existen muchos tipos de deck building, y si os gustaría un vídeo en el que hablase de qué juegos de este género podéis encontrar, pues lo dejáis en los comentarios y lo podríamos ver para un futuro. En este caso nos encontramos con un juego para 2 jugadores, competitivo, en el que enfrentaremos a la rebelión contra el Imperio. Como bien sabéis, está ambientado en el mundo de Star Wars, que a no ser que hayáis nacido ayer, pues conoceréis perfectamente. El objetivo de cada jugador será derrotar una serie de bases enemigas. Estas bases tendrán un valor de vida que tendremos que derrotar. En función de la dificultad del juego, el número de bases que tendremos que derrotar variará desde 3, que es el mínimo, hasta 10, que sería el máximo, y las partidas, digamos, más completas. Para cumplir nuestro objetivo empezaremos con un mazo inicial de 10 cartas bastante básicas y que no tienen en su mayoría habilidades especiales. Iremos mejorando el mazo mediante la obtención de cartas de una llamada fila de la galaxia, lo que conoceríamos en otros deck buildings como el mercado, que en este caso está compuesto por cartas de la facción imperial y cartas de la facción rebelde, así como unas cartas neutrales que pueden ser adquiridas por ambos bandos. Estas cartas incluyen personajes y vehículos míticos de la saga, como puedan ser Luke Skywalker, la princesa Leia, Darth Vader, el halcón milenario o el implacable destructor imperial, y se utilizarán de diversas maneras. El turno de Star Wars The Deck Building Game es bien sencillo. Empezando siempre en la partida el jugador imperial, cada jugador robará 5 cartas. Estas cartas las jugará para obtener recursos, infligir daño a las bases enemigas o a cartas enemigas que estén en la fila de la galaxia, así como para avanzar en el track de la fuerza. Este track de la fuerza representa un elemento muy importante dentro de la saga galáctica, y es esa fuerza extraña que aportará beneficios a las distintas cartas en función del nivel de afinidad con la fuerza que tengamos. Además de esto, las cartas nos permitirán utilizar algunas capacidades especiales que pueden variar desde descartar cartas del enemigo hasta exiliar cartas nuestras. Esto quiere decir retirar cartas permanentemente del juego, permitiendo así tener un mazo más compacto, con las cartas mejoradas menos diluidas, por así decirlo. Por último, con los recursos que hayamos acumulado ese turno, podremos adquirir nuevas cartas para nuestro mazo, para así hacerlo más poderoso y darnos más facilidad a la hora de cumplir nuestros objetivos. Esto sería a grandes rasgos lo que es el Star Wars Deck Building Game. Serían sucediendo los turnos hasta que uno de los 2 jugadores haya conseguido derrotar 4 bases enemigas, y en general es un juego bastante rápido, bastante sencillo y muy divertido. Vamos ahora con mi opinión personal. He de decir que este es uno de los mejores juegos que he probado este 2023, que han sido novedades este año. En una caja bastante compacta y con unas reglas muy sencillas nos trae un juego bastante dinámico para 2 jugadores que te animará a jugar varias partidas seguidas. Cuanto más vayas jugando, lógicamente irás depurando más tu técnica e irás encontrando nuevas formas de jugar y combos que podrás hacer con las cartas. Decir de este juego que no solo me sorprendió su mecánica, sino que también me sorprendió en lo temático y lo bien tematizado que estaba. Es decir, si sois fans de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, pues os vais a sentir realmente como, en este caso, la trilogía clásica, rememorando momentos icónicos que, si bien no nos da un grado de inversión como puede ser otros juegos como el Star Wars Rebellion, pues sí que nos recordará y nos hará pues sonreír como fans, ¿no?, de la saga ante algunas de sus cartas. A grandes rasgos, si estáis buscando un juego rápido que poder jugar a 2 jugadores, competitivo, y que además pues tenga una temática que os guste, pues Star Wars The Deck Building Game podría ser una muy buena opción. Pero claro, no todo va a ser bueno. Voy a destacar algunas cosas que pues no me gustan del juego. Una de ellas es la falta de algunas cartas o personajes que yo considero bastante clave dentro del mundo de Star Wars. Esto se puede deber a varios motivos, uno de ellos siendo pues que están esperando a incluir estos personajes en próximas expansiones. Pero es que a mí el tener un juego de Star Wars en el que no aparezcan personajes como Yoda, Obi-Wan, los droides o el Emperador Palpatine, pues me da la sensación de que el juego está incompleto.
Otro de los inconvenientes que le veo y que a mí no me gusta mucho es que en muchas ocasiones dependes enteramente del azar del orden en el que salgan las cartas. Tú puedes tener turnos en los que no salga ninguna carta de tu facción y el otro jugador se esté beneficiando de poder comprar muchas cartas y mejorar su mazo. A pesar de que existen esas cartas neutrales que pues prácticamente siempre vas a poder comprar, sí que es verdad que puede ser que las mejores cartas de tu facción se encuentren al fondo del mazo y no vayas a verlas en toda la partida. Esto puede desequilibrar la balanza en favor de alguna de las facciones, de manera que a veces puede no llegar a ser divertido si realmente pues, las cartas están muy mal mezcladas y siempre salen las de una facción. A ver, esto es inevitable al tratarse de un juego de cartas de estas características, pero sí que quizás si hubieran metido menos cartas en el mazo de la galaxia, reduciendo quizá el número de cartas neutrales, pues sí que podrían haber equilibrado un poco más el juego en este sentido, no haciendo que a veces pues, tengas turnos que parezcan perdidos al no salir cartas que te interesen para tu mazo. Otro aspecto negativo que le veo al juego, y esto pues es más una opinión personal, es que en lugar de traer fichas como suelen traer juegos de Fantasy Flight Games o incluso diales para marcar la vida o los recursos que tienes, utilizan unos cobitos que si bien en otro juego pues me hubieran venido muy bien, en este caso creo que son realmente innecesarios y entorpecen más el juego que lo aceleran, ya que en muchas ocasiones vas a tener que tener una gran cantidad de daño acumulada o una gran cantidad de recursos y el tener que estar contando cubitos pues es más incómodo que tener una ficha que te indique que tienes pues 10 recursos o 10 de daño, etcétera. Eso serían a grandes rasgos pues las cosas que encuentro malas dentro de este juego, que como digo en el balance general pues es un juego que me ha gustado mucho. Vamos a hablar un poco de las proyecciones a futuro. ¿Qué podría traernos este juego? Fantasy Flight Games nos tiene acostumbrados a que cuando sacan un juego, al menos así ha sido hasta ahora, pues le solían dar bastante vida con expansiones que aporten nuevo contenido al juego. Si bien es verdad que hay juegos como por ejemplo el X-Men Insurrección Mutante, que pues se han quedado un poco ahí y no han sacado expansiones para ellos y se han quedado un poco en el olvido, también le pasó al Arkham Horror final, muy a mi pesar, pues sí que es verdad que tenemos otros juegos a los que sí les han dado bastante vida. Aparte de los LCGs que tanto pues caracterizan a Fantasy Flight Games, pues sí que es verdad que hay contados juegos que hayan tenido varias expansiones, pero bueno, siempre, la mayoría, al menos hasta hace unos años, pues solían tener una o dos expansiones que pues pudieran ampliar un poco la jugabilidad de las cajas base. Sin ir más lejos, el borde exterior, pues a pesar de tardar bastantes años, acabó teniendo una expansión que ampliaba su contenido. Supongo que este será el caso para el Star Wars Deck Building Game, todo dependerá de las ventas, como siempre, pero a mí sí que me gustaría que saliera al menos una expansión que completara con esos personajes que os comentaba, pues por ejemplo Yoda, Obi-Wan o el Emperador Palpatine, que es mi personaje favorito de todo Star Wars, pues sí que los echo de menos en un juego de estas características. Una teoría mía a por qué no han salido estos personajes es porque pues todos estos personajes que os comentaba, Yoda, Obi-Wan, los droides, el Emperador Palpatine y alguno más, pues son personajes que aparecen tanto en la trilogía original como en la trilogía de precuelas, y es que yo creo que puede que además de esta caja pues saquen otra que se base en la trilogía de precuelas, en la era de las guerras clon, que es bastante popular entre el fandom de hoy en día y podría dar bastante juego el tener dos cajas básicas, cada una con pues esta época de Star Wars. Además de eso, pues podrían incluso hacer una expansión para ambas cajas en la que se incluyeran estos personajes que aparecen a lo largo de toda la saga. Creo que esto sería un puntazo y realmente le daría bastante vida al juego y permitiría unas partidas pues un poco más personalizadas o pues en el que pudieras modificar un poco el mazo de la galaxia, ¿no? Comentando uno de los problemas que tenía antes, que puedas meter pues más personajes, digamos, útiles, reduciendo el número de cartas un poco neutras que tenemos en el mazo, y eso yo creo que le daría más jugabilidad al juego, valga la redundancia. Pero bueno, esto es simplemente mi predicción, no tiene sentido especular así en base a nada. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y habrá que esperar pues a ver si Fantasy Flight Games anuncia algo respecto a este juego. De momento tenemos esta magnífica caja básica para poder disfrutarla y ya os digo, personalmente me ha gustado mucho, me sorprendió y lo dicho, si queréis un juego rápido para dos jugadores, pues esta quizá pueda ser una buena opción. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!